Muy buenos días, una vez más estamos aquí para progresar en los estudios que el Señor nos ha dado y representárselos a ustedes que son personas que están deseosas de saber la verdad. Hay muchas personas que me han preguntado acerca de las bestias del Apocalipsis y que quieren saber qué representan. Y sí, es un tema bastante bonito, profundo. Tendrá 2 o 3 diferentes videos, pero vamos a presentárselas para que se den cuenta bien qué representan las 4 bestias del Apocalipsis, ¿verdad? Y pues esas preguntas que hacen, dignas de ser contestadas, vamos a usar las escrituras para explicar bien qué son las 4 bestias del Apocalipsis, ya que necesitamos bien saber, debido a que se nos están presentando muchas cosas aceleradamente en la actualidad, aquí en la tierra, haciendo cosas que algunos están trazándola o están tratándola fuera de contexto, porque hay cosas aquí que no se pueden estar hablando si no tienen una verdadera interpretación. Entonces estamos confundiendo a la mayoría de las personas, tanto creyentes como personas que habitan en el planeta Tierra de diferentes religiones, y ellos también tienen sus inquietudes y también tienen respuesta a muchas cosas que las escrituras está como dice, está preguntando. Pues sigamos en ese deseo y espíritu de saber y sobre todo hacer una investigación. Vamos a leer un versículo de Apocalipsis 12:1 donde dice: apareció en el cielo una señal grande y maravillosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Examinaremos 2 profecías en este estudio. La primera profecía es una historia corta sobre el odio de Lucifer hacia Jesús, y la segunda profecía es una historia más larga sobre el odio de Lucifer hacia aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. La primera profecía se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 1 al 6, y la segunda profecía sigue inmediatamente en Apocalipsis 12, 7 al capítulo 14, versículo 5. Según la regla 1 de la profecía apocalíptica, Apocalipsis 12, 1 y capítulo 14, 5 consta de 2 profecías diferentes porque el orden cronológico está roto entre los versículos 6 y 7. Estas 2 profecías están íntimamente relacionadas, por las que debemos examinar ambas en este estudio. Las 2 profecías identifican 4 bestias del Apocalipsis que debemos considerar. Ellos son un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, Apocalipsis 5, 6, capítulo 12, versículo 11, capítulo 13, versículo 8 y 11, capítulo 14, 1 y 4. 2. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 12, 3. 3. Una bestia parecida a un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 13, 1 y 2. 4. Una bestia con 2 cuernos como el cordero, pero que habla como el dragón, Apocalipsis 13, versículo 11 y versículo 17. ¿Qué representan las 4 bestias del Apocalipsis? 1. El cordero representa a Jesús, el cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados, Juan 1:29. 2. El gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos representa al ángel caído, Lucifer, también llamado Satán o Diablo, Apocalipsis 12, versículo 9. 3. La bestia parecía un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos representan a Babilonia, Apocalipsis 14, 8 y capítulo 18, versículo 2 al 4. Babilonia se formará durante las primeras 4 trompetas y gobernará el mundo como un gobierno, iglesia, estado. La bestia con 2 cuernos como el cordero, porque habla como el dragón, representa a Lucifer en forma humana. El diablo y sus ángeles serán liberados del abismo, del reino de los espíritus, con la 5ª trompeta, Apocalipsis 9:1 al 11. A estos seres malignos se les darán cuerpos físicos para que los habitantes de la tierra puedan verlos, tocarlos y hablar libremente con ellos. Ahora que hemos identificado las 4 bestias, debemos investigar cada una de ellas. El cordero. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, se ha utilizado un cordero sin defecto para representar la vida sin pecado de Jesucristo. Aunque la Biblia no dice explícitamente que el primer holocausto fue un cordero, sí dice: el Señor Todopoderoso hizo vestido de piel para Adán y su esposa y los vistió. Génesis 3:21.
Dado que la Biblia no da más detalles sobre la primera ofrenda por el pecado, podemos deducir dos cosas. Primero, el uso de piel para vestir indica que un animal murió. En segundo lugar, cuando reunimos todo lo que el poderoso ha dicho en la Biblia acerca de las ofrendas por el pecado, es seguro asumir que Adán mató con tristeza el primer cordero, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Juan el Bautista anunció la misión de Jesús con una sola frase. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero del Todopoderoso que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Estoy seguro de que el Todopoderoso eligió un cordero para representar a Jesús por varias razones. Primero, que es más adorable que los corderitos. Son cariñosos, gentiles y se vinculan fácilmente con los seres humanos. En segundo lugar, en términos de supervivencia, las ovejas eran animales valiosos en tiempos bíblicos, ya que proporcionaban una fuente de alimento y vestido. Son criaturas vigorosas y se reproducen con frecuencia. Las ovejas suelen tener partos múltiples y dado que la gestación dura solo 5 meses, un rebaño de ovejas puede duplicarse rápidamente su tamaño. Simbólicamente, Jesús es para la vida eterna lo que era un cordero para la vida eterna en los tiempos bíblicos. Por último, las ovejas son criaturas sociales, por lo general son mansos y gentiles. Considere la palabra de Isaías acerca de Jesús. Él estaba oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero, es decir, sin resistencia. Y como oveja delante de sus trasquiladores, calla, sumiso. Así él no abrió su boca, Isaías 53:7. Note la descripción que Juan hace de Jesús en Apocalipsis. Entonces vi un cordero como inmolado de pie en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Tenían 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus, los 7 ángeles de Todopoderoso enviados a toda la tierra. Vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. En este pasaje se destacan 3 aspectos fascinantes sobre Jesús. Primero, Juan vio un cordero resucitado de pie en el centro del trono del Todopoderoso. Esto indica que la escena ocurre después de la cruz. Segundo, Juan vio 7 cuernos en el cordero. Esto significa que el cordero tiene poder soberano. El número 7 representa la plenitud y los cuernos representan la autoridad. En tercer lugar, el cordero tiene 7 ojos. Estos ojos representan los 7 ángeles que están de pies ante el trono del Todopoderoso. Apocalipsis 1:4. Estos ojos son los 7 ángeles que reciben las 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. También se les llama 7 espíritus, como en 7 fantasmas, porque son seres muy exaltados que pueden aparecer y desaparecer cuando se les ordena. Apocalipsis 14:3, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6. Note las palabras de Pablo. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a los que heredan la salvación? Hebreos 1:14. Los 7 ojos del Cordero son los 7 ángeles de las 7 iglesias, los 7 ángeles que reciben las 7 trompetas y los 7 ángeles que derraman las 7 copas. Apocalipsis 1:20, capítulo 8, versículo 2, capítulo 15, versículo 6. Estos 7 ángeles son siervos de Jesús, son enviados desde el trono y le informan de todo lo que ven. La belleza de entender los 7 ojos que sirven a un cordero omnipotente que había sido inmolado. El gran dragón rojo. Entonces apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas. Su cola barrió del cielo una tercera parte de la estrella y la arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a Jesús, para adorar a su hijo en el momento en que naciera. Apocalipsis 2, versículos 3 y 4. Nota: antes de que Jesús creara la tierra, Lucifer hizo que un tercio de los ángeles del cielo, las estrellas, se unieran a él en una rebelión abierta contra el Todopoderoso. Fueron expulsados del cielo. Véase Isaías 14, versículos 12 al 17 y Ezequiel 28, versículos 12 al 17. El gran dragón rojo simboliza a Lucifer. Sabemos que esto es cierto porque la Biblia interpreta el símbolo con un texto relevante. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles contraatacaron,
pero él no fue lo suficiente fuerte y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado hacia abajo, esa antigua serpiente llamada Diablo o Satanás que extravía al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con el Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Considero 2 puntos que resultarán útiles más adelante en este estudio. Primero, el gran dragón rojo y el cordero no son gobiernos ni naciones. Hay hincapié en esta distinción porque algunas personas insisten en que las bestias en la profecía bíblica siempre representan naciones o gobiernos. Esta afirmación no es válida. Las 4 bestias en Daniel 7 representan 4 imperios mundiales porque Daniel 7 y 17 dice que las 4 bestias son imperios mundiales, pero Daniel 7 y 17 no obliga a las 4 bestias en Apocalipsis a ser 4 imperios mundiales. La Biblia no tiene conflictos eternos si permitimos que la Biblia defina símbolos, contextos que apunten al símbolo. Encontraremos que el cordero en Apocalipsis 5 representa a Jesús y el gran dragón rojo en Apocalipsis 12 representa a su adversario, el diablo. Estas 2 bestias son caricaturas de 2 seres sobrenaturales, Jesús y Satanás. 2. El gran dragón rojo tiene 7 cabezas y 10 cuernos cuando se lo presenta en Apocalipsis 12:3. Más adelante aprenderemos que estos 17 rasgos representan futuras extensiones de la autoridad de Satanás sobre la humanidad. En otras palabras, cuando la historia comienza en Apocalipsis 12, en el nacimiento de Jesús, las 7 cabezas y los 10 cuernos del gran dragón rojo no están funcionando, pero cobrarán vida y funcionarán cuando llegue el momento señalado. Esta técnica no es inusual en la profecía apocalíptica. Cuando la 4ª bestia, Roma, surge del mar, en Daniel 7:7 tiene 10 cuernos. La historia dice que Roma comenzó a funcionar como un imperio mundial en el año 168 a.C., pero los 10 cuernos no comenzaron a funcionar hasta 600 años después. La bestia en Daniel y Apocalipsis pueden tener varias partes cuando se presentan en una historia, pero es posible que estas partes no tengan ninguna función cuando la bestia se presenta por primera vez. El nombre del diablo. El diablo era un ángel asaltado antes de ser expulsado del cielo. Considere 3 traducciones diferentes del mismo versículo. La RB, la Reina Valera. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado por tierra que debilitabas a la nación? Isaías 14:12. La Nueva Versión Internacional. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra tú, que una vez humillaste a la nación. Isaías 14:12. Y la NACB. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Los traductores de la King James optaron por traducir la palabra hebrea Heilel con el nombre latino Lucifer, mientras que los traductores de la NBI y la NASB optaron por traducir Heilel como estrella de la mañana o estrella de la mañana. La diferencia entre la reina y la King James y las traducciones posteriores provienen de una práctica antigua. Venus fue una estrella de la mañana prominente durante el siglo I. Plinio el Viejo, 23-69 después de Cristo, vivió durante la época de Cristo y escribió: la estrella llamada Venus tiene 2 nombres. Cuando sale por la mañana se le da el nombre Lucifer, que significa portador de luz, pero cuando Venus brilla al atardecer se llama Vesper. Plinio el Viejo, Historia Natural. Los primeros traductores de la Biblia, ya en la Vulgata Latina del siglo XV, de Jerónimo, prefirieron usar el nombre latino Lucifer para Heilel en lugar de traducir la palabra hebrea que significa estrella de la mañana. Así es como el nombre Lucifer llegó a la King James, porque se desconoce el nombre de pila de Lucifer. Es irónico que Venus brillara más que cualquiera de las otras estrellas cada mañana, y en un sentido espiritual, Lucifer permitió que su gloria incomparable provocaba su caída. Fuiste modelo de perfección, llena de sabiduría y perfecta en belleza. Estabas en el Edén, el jardín del Eterno. Cada piedra preciosa te adornaba: rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónix y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Tus encantos y monturas eran de oro. El día que fuiste creado estaban preparados. Fuiste ungido como querubín guardián, porque así tiernes estabas en el santo monte del Todopoderoso, caminaste entre las piedras de fuego, fuiste irreprochable en tus caminos desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, versículo 12 al 15.
Una revisión de Isaías 14, 12 al 17 y Ezequiel 28, 12 al 18 revela que Lucifer fue una vez un querubín ungido en el cielo. Con el tiempo se volvió arrogante y egoísta. Quedó insatisfecho con el Eterno y su gobierno. Codiciaba el culto y la adoración que pertenecían a Miguel el arcángel. Cuando Lucifer tuvo celos del arcángel Miguel, Lucifer no sabía que Miguel era todopoderoso que vivía en las plumas. Déjame explicarte lo que quiero decir. La Biblia indica que Jesús, el Creador, vivió entre los ángeles. Este parece ser el modelo de Jesús. Jesús crió a los ángeles y vivió entre ellos como Miguel. También crió al hombre y vivió entre nosotros. Miguel vivió entre los ángeles, pero Lucifer no reconoció que Miguel era parte de la deidad. Este error lo llevó a la ruina. La experiencia de Lucifer en el cielo es similar a lo que sucedió cuando Jesús vivió como hombre en la tierra. Los judíos no sabían que Jesús era divino, que vivía en la carne. Nuestro Creador, ya sea de ángeles u hombres, se identifica tan estrechamente con su creación que nadie puede saber que Él es poderoso, todopoderoso, a menos que haya una revelación de esta verdad. Esta es la razón esencial para la próxima revelación de Jesucristo. A través de mentiras maliciosas e insinuaciones engañosas, Lucifer persuadió a un tercero de los ángeles del cielo para que se unieran a él en la rebelión contra Miguel, y así es como Lucifer se convirtió en el anticristo. La divinidad amaba a Lucifer y sus seguidores. Hicieron todo lo posible para cambiar los sentimientos y actitudes de sus súbditos, pero no hubo arrepentimiento. Cuando se hizo evidente que la misericordia extendida no producía ningún cambio ni tendría ningún efecto redentor, la paciencia del Eterno terminó. El Todopoderoso expulsó a Lucifer y sus ángeles del cielo. Jesús dijo a sus discípulos: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Lucas 10, 18. Cuando Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, su ira y amargura hacia la divinidad se convirtió en una furia refulgente. Para vengarse centraron su ira en la obra de Jesús, la creación de la tierra. El diablo estudió a Adán y Eva durante varios años antes de desarrollar su método sutil y mortal. El diablo llevó a Eva a desobedecer a Dios y Eva llevó a Adán a la desobediencia. Por supuesto, el diablo no se detuvo allí. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convirtió en asesino. Sorprendentemente, 10 generaciones después de crear a Adán, los seres humanos se volvieron tan degenerados que el Todopoderoso se entristeció incluso de haber creado al hombre. Génesis 6. En consecuencia, el Eterno lavó la tierra con un diluvio de agua, salvando solo a 8 personas, Noé y su familia. Es posible que el diluvio haya frenado los esfuerzos del diablo para destruir a la humanidad, pero Pedro nos recuerda que el diablo es implacable. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. A Satanás se le permite vivir después de ser expulsado del cielo. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué el Todopoderoso permitió que el diablo viviera después de expulsarlo del cielo? ¿Por qué el Eterno no exterminó al diablo y sus ángeles de inmediato y no protegió al universo de la rebelión de Lucifer? Estas son grandes preguntas y las respuestas son igualmente importantes. Considera lo siguiente. 1. Antes de que Lucifer se revelara el universo con todos sus seres criados, no entendía la naturaleza ni el impacto del pecado. Si el Eterno hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer y a un tercio de los ángeles, no habría podido justificar sus acciones. Si el Todopoderoso hubiera destruido a Lucifer tan pronto como pecó, los ángeles sobrevivientes habrían concluido: vaya, el Todopoderoso no tolera que los ángeles tengan punto de vista contrario a los suyos. Si el Todopoderoso hubiera aniquilado inmediatamente su oposición antes de que el conocimiento del bien y del mal tuvieran la oportunidad de madurar, los ángeles razonadores y muy inteligentes no habrían amado ni confiado en el Todopoderoso. Los ángeles y la humanidad deben amar al Todopoderoso porque Él es justo, razonable, generoso y perdonador, no porque la muerte repentina es una consecuencia de un desacuerdo. Si el Todopoderoso hubiera matado a Lucifer y sus seguidores antes de que madurara el resultado de su rebelión, los ángeles restantes habrían llegado a la conclusión de que el Todopoderoso era un matón. Habrían dicho: Él puede afirmar ser un Todopoderoso de amor, pero sus acciones simplemente demostraron que su camino es la muerte. Es el camino de Él o la muerte. 2. El Todopoderoso tiene sabiduría infinita y presciencia perfecta. Sus caminos son perfectos. Él sabía de antemano que el pecador necesitaba
unos cuantos miles de años para madurar, para que todo el universo pudiera comprender sus terribles y mortales consecuencias. Al permitir que el diablo y sus ángeles vivieran, el Todopoderoso le dio al universo dos gobiernos contrastantes para estudiar, uno en el cielo, libre de rebelión, lleno de alegría, felicidad, paz, y otro en la tierra, lleno de pecado, decadencia, depravación, egoísmo y muerte. Al permitir que existan dos gobiernos simultáneamente, los seres inteligentes pueden ver la diferencia por sí mismos. El Todopoderoso no tiene que defenderse. 3. El Todopoderoso da el poder de elegir a cada ser creado. Esto significa que sus súbditos no tienen que obedecerlo, amarlo ni responder a su bondad o generosidad. Lucifer y sus ángeles han demostrado que el libre albedrío realmente existe. Eligieron rebelarse contra el Todopoderoso y su ley. El Todopoderoso le dio a Adán y Eva el poder de elegir y ellos también decidieron desobedecer. Durante 6.000 años el pecado ha florecido en la tierra. La historia ha demostrado una y otra vez con el ascenso y la caída de numerosas civilizaciones que los seres humanos siempre sufren en proporción directa a nuestro alejamiento de las leyes del Todopoderoso. El pecado puede ofrecer algún placer y excitación temporal, pero siempre genera un precio que es mucho mayor que su beneficio. El pecado nos lleva más lejos de lo que queremos y el pecado cuesta más de lo que queremos pagar. No importa que también disfrace Satanás el pecado, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El Todopoderoso sabía de antemano que la anarquía terminaría en muerte y su reino se establece sobre leyes que provienen del dolor y la muerte. Los seres creados que se rebelan contra las leyes de Dios en realidad no están discutiendo con la autoridad del Todopoderoso, porque los seres creados no tienen omnipotencia. La discusión con el Todopoderoso es sobre la sabiduría. ¿Quién sabe mejor qué requieren los interminables pasillos de la eternidad? ¿El Creador o el creado? 4. El Padre ciertamente conocía de antemano las consecuencias de permitir que Satanás y sus ángeles vivieran, por lo que creó un plan para salvar a todos los que vivirían en la tierra. Amaba tanto a la gente del mundo que nos dio a Jesús como nuestra expiación por el pecado. Por ninguna otra razón que el amor, Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir en nuestro lugar para que se pudiera pagar la pena por nuestros pecados. La divinidad ha sufrido más y ha pagado un precio más alto por la existencia del pecado de lo que cualquier ser humano jamás sabrá. Por cierto, y este es un punto importante, el Padre no creó un plan de salvación para Lucifer y sus ángeles, porque fueron confrontados con la verdad muchas veces, pero permanecieron obstinados y desafiantes y decidieron rechazar el consejo del Todopoderoso. Sin lugar a dudas, Lucifer y sus ángeles cometieron el pecado imperdonable. Mateo 12:31, versículo 32. Cuando se sintetizan estos 4 temas, podemos ver por qué el Padre no destruyó inmediatamente a Lucifer y sus seguidores rebeldes. El conflicto entre Cristo y Lucifer sobre la humanidad ha durado miles de años. Hoy Jesús y Lucifer se esfuerzan por ganarse el afecto de la gente. Mira alrededor, el bien está siendo vencido por el mal y esta contienda alcanzará su clima durante la gran tribulación. Un demonio con muchos títulos. El diablo recibe varios nombres en la Biblia. Daniel lo llama rey de rostro severo, Daniel 8:23. Ezequiel lo llama gobernante de Tiro, Ezequiel 28:2. Isaías lo llama rey de Babilonia, Isaías 14:4. Pablo lo llama el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3. Y Juan lo llama un enorme dragón rojo, Apocalipsis 12:3. La bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11:7. Una bestia que tiene 2 cuernos, Apocalipsis 13:11. El falso profeta, Apocalipsis 16:13. Y el ángel, rey del abismo, Apocalipsis 9:11. El Padre dio a Lucifer varios títulos por varias razones. Aquí hay 2. Primero, el diablo es invisible y diferentes títulos nos ayudan a comprender sus vastas capacidades. En segundo lugar, el Todopoderoso le da al diablo varios títulos para socavar sus engaños. Por ejemplo, cuando el diablo aparezca físicamente en la tierra, se disfrazará gloriosamente de Dios Todopoderoso. Su engaño será tan convincente que podría engañar a los muy elegidos, si fuera posible. Marcos 13:22. Observe cómo el título, el hombre de esos fuera, describe el comportamiento de Lucifer después de su aparición.
Lucifer hará lo que le plazca y nadie podrá detenerlo. Las leyes de la humanidad no significarán nada para él. El diablo creará y hará cumplir muchas leyes que no tendrán otro propósito que la angustia y la destrucción. El Padre dio a los escritores de la Biblia todos los títulos de Lucifer y cada uno dice mucho sobre el carácter, el poder y los caminos de Lucifer. Babilonia, la bestia parecida a un leopardo. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 coronas, y en cada cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía pasta como de osos y boca como la de león. El dragón, gran rojo, le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida fatal, pero la herida fatal había sido curada. El mundo entero quedó asombrado y siguió a la bestia. Apocalipsis 13, versículos 1 al 3. Desde que se escribió el libro de Apocalipsis, ha habido muchas especulaciones sobre la identidad de la bestia parecida a un leopardo. Esta bestia tiene numerosas satisfacciones y resolve cada una de ellas requiere más que tiempo y esfuerzo. Los resultados válidos requieren un conjunto válido de reglas. Si una persona simplemente quieren aceptar cualquier interpretación que le parezca razonable, hay muchas interpretaciones entre las que elegir. Sin embargo, solo existe una solución al problema de identificar esta bestia. Y para llegar a la verdad debemos abordar y resolver correctamente cada especificación. Para que este estudio sea lo más simple posible, he decidido identificar primero a la bestia parecida a un leopardo para que puedas ver cómo cada especificación contribuye a la conclusión a medida que avanzamos. La bestia parecida a un leopardo será una autoridad religiosa, un gobierno en crisis que los líderes religiosos y políticos del mundo crearán poco después de que comience la gran tribulación. Los líderes crearán esta bestia de gobierno para mediar entre el Todopoderoso y el hombre. Cuando se arroja el incensario en Apocalipsis 8:5 y las primeras 4 trompetas caen sobre el mundo en rápida sucesión, es un eufemismo tremendo decir que los sobrevivientes quedarán abrumados y aterrorizados. La destrucción de miles de ciudades y de 2.000 millones de personas es inimaginable e incomprensible. Mientras los sobrevivientes examinan los daños, casi todos admitirán que el Todopoderoso está enojado con este mundo, porque la humanidad es mucho más degenerada y decadente de lo que deberíamos ser. Vivimos en un planeta degenerado y decadente, pero la mayoría de la gente no sabe que la ira de Dios se ha retrasado desde 1994, cuando terminó el calendario jubilar. Hemos estado viviendo un tiempo prestado. La ira del Eterno se agita cuando ven niños abusados, mujeres violadas, personas robadas, ancianos despojados de sus ahorros, adictos agonizando por más drogas, violencia sin fin y derramamiento de sangre. El capítulo sobre las 7 trompetas mostró que el Eterno tiene muchos objetivos para su juicio. El Eterno quiere que todos sepan acerca de Jesús y su salvación. El Padre juzgará a los vivos y terminará con el problema del pecado. El Padre limpiará el universo y comenzará de nuevo. Sus planes están escritos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Desafortunadamente, pocas personas realmente quieren entender los caminos del Eterno. Los misterios de la profecía apocalíptica a menudo se ignoran porque requieren demasiado trabajo y mucha gente piensa que no pertenecen a la salvación. Sin embargo, una vez que el mundo vea la asombrosa destrucción causada por la ira del Eterno en las primeras 4 trompetas, todos en la tierra quedarán traumatizados. ¿Qué dice acerca de la generación del hombre cuando un Dios poderoso de amor tiene que destruir una tercera parte del planeta y el 25% de sus habitantes para conseguir toda la ascensión de los supervivientes? La ira del Eterno reunirá a los líderes religiosos y políticos del mundo y por primera vez desde el diluvio en los días de Noé, esta reunión será una reunión humilde. Los juicios de Dios los avergonzarán porque estos eventos obligarán a los líderes del mundo a reconocer el poder superior y la realidad de un todopoderoso Dios que responsabiliza a todos por sus acciones. Juntos, los líderes del mundo encontrarán una solución para apaciguar la ira del Eterno. Su solución será crear una bestia parecida a un leopardo. La bestia parecida a un leopardo será una autoridad religiosa diseñada para llevar a cabo un mandato global, apaciguar al Todopoderoso para que cese su ira. Si bien la idea de apaciguar la ira del Todopoderoso puede parecer apropiada, el proceso será imposible desde el principio porque nuestro mundo es muy diverso desde el punto de vista religioso. Sin embargo,
los líderes religiosos llegarán a la conclusión de que la ira del Todopoderoso puede detenerse si se elimina la decadencia y la corrupción. La bestia parecida a un leopardo tendrá la autoridad de determinar para cada nación el mejor proceso para prohibir la decadencia y la corrupción, y los líderes políticos del mundo se someterán voluntariamente a las demandas de la bestia. Al principio casi todos cooperarán con la bestia parecida a un leopardo porque nadie quiere experimentar más la ira del Todopoderoso, pero esto es solo el comienzo de la historia y de mucha tribulación. Hace varios años tuve la oportunidad de visitar una planta de fabricación de automóviles en Dayton, Ohio. Fue una experiencia inolvidable, estaba como un niño en una tienda de dulces. Mientras caminaba por el enorme edificio que cubría aproximadamente 30 acres, vi todo de partes y piezas interesantes que eventualmente se unirían para formar un automóvil. Me sentía abrumado, pero lo que más me asombró fue la cantidad de coordinación y combinación que se requiere en la construcción de cada vehículo. Artículos de todo tipo, neumáticos, motores, asientos, bocinas, alfombras, tubos de escape y faros, se movían sobre las vías, y a medida que cada chasis en movimiento llegaba a otra estación de ensamblaje, las piezas necesarias para ese vehículo también llegaban a esa estación. Fue muy interesante cómo llegaron los elementos correctos justo a tiempo para colocarlos en el chasis. He compartido esta experiencia contigo porque quiero que consideres un paralelo. Al final del recorrido, nuestro guía nos dijo que había suficiente piezas en el edificio en un momento dado para construir aproximadamente 100 vehículos, a pesar de que solo había un vehículo completo en el edificio en un momento dado. De manera similar, todas las piezas necesarias para crear la bestia parecida a un leopardo existen hoy en la tierra, pero la bestia en sí no ha sido ensamblada. El tiempo señalado para la asamblea no llega hasta después de la cuarta trompeta. La bestia parecida a un leopardo de Apocalipsis 13 y la bestia de Daniel no son lo mismo. Mucha gente supone erróneamente que la cuarta bestia de Daniel 7 y la bestia parecida a un leopardo de Apocalipsis 13 son la misma bestia. Esta comprensión es incorrecta por 5 razones. 1. La bestia parecida a un leopardo no existía antes de 1798. Cuando la bestia parecía a un leopardo surgió del mar, Juan vio que una de las cabezas de la bestia parecida a un leopardo parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13:3. Por razones que se presentarán más adelante, esta cabeza representa a la Iglesia Católica Romana. La historia registra que la Iglesia Católica perdió su autoridad sobre los reyes de Europa durante la Revolución Francesa, 1789-1799. El Papa fue exiliado a Francia en 1792 y la autoridad de la Iglesia quedó gravemente herida. Ahora observe que cuando la bestia parecida a un leopardo surge del mar, la herida mortal se cura. Esta especificación obliga a la aparición de la bestia parecida a un leopardo después de 1798, porque la herida fatal no se puede curar antes de que se inflija la herida mortal. Anteriormente en este estudio aprendimos que varias partes de la anatomía de una bestia pueden o no ser funcionales cuando se introduce una bestia. Esta característica existe tanto con los 10 cuernos de la cuarta bestia en Daniel 7 como con las 7 cabezas y los 10 cuernos del gran dragón en Apocalipsis 12. Aunque Daniel vio 10 cuernos en la cuarta bestia en Daniel 7, cuando surgió del mar, la historia verifica que los 10 cuernos no funcionaron en un sentido profético hasta 600 años después. La bestia parecida a un leopardo tiene una característica similar. Juan describe a la bestia parecida a un leopardo con 7 cabezas cuando asciende al poder, y una de esas 7 cabezas parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13:3. Algunas personas leen Apocalipsis 13:3 y concluyen que la bestia parecida a un leopardo debe haber existido antes de 1798, porque una de las cabezas de la bestia fue herida en 1798, pero esto no es el caso. Lea atentamente las especificaciones. Cuando la bestia parecida a un leopardo surge del mar, emerge del mar con una cabeza que parece haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido curada. No estaba hasta el tiempo pasado perfecto. El pasado perfecto significa acción completada en el pasado. Por ejemplo, supongamos que un automóvil nuevo sale de la línea de montaje y le digo, el coche tenía una llanta defectuosa, pero ya había sido reparada cuando salió de la línea de montaje. Mi declaración requiere que el automóvil esté completo y funcionando antes de que se descubra la llanta defectuosa,
Omnideclaración significa que la llanta defectuosa fue descubierta y reparada antes de que el automóvil saliera de la línea de ensamblaje. Este último significado es la intención de mi declaración. El papado existía antes de 1798, pero la bestia parecida a un leopardo no es el papado. El papado es solo una parte de la bestia parecida a un leopardo. La bestia parecida a un leopardo tiene 7 cabezas, 7 sistemas religiosos, no uno. Una cabeza se describe con un lenguaje preciso que elimina cualquier margen de maniobra sobre su identidad. Daniel 7 indica que el poder del cuerno pequeño tuvo poder durante 1260 años, de 538 a 1698 después de Cristo. Daniel 7:11 afirma que el poder del cuerno pequeño se recuperaría de su herida y nuevamente hablaría con jactancia después de 1798. La historia confirma esta predicción y la historia reciente afirma la recuperación del papado. Hoy, la Iglesia Católica Romana vuelve a ser una potencia mundial respetada. La Iglesia tiene relaciones diplomáticas con 170 naciones. El Eterno usó un lenguaje preciso en Apocalipsis 13 por 2 razones. Primero, el Padre quiere que todos sepan que la cabeza herida sanada representa a la Iglesia Católica Romana. Si podemos identificar que una cabeza es un sistema religioso, entonces las 6 cabezas restantes deben ser sistemas religiosos también. En segundo lugar, el Padre quiere que todos sepan que el surgimiento de la bestia parecida a un leopardo tiene que ocurrir después de 1798, porque el lenguaje establece específicamente que la cabeza herida se cura cuando la bestia emerge del mar. Note que la bestia parecida a un leopardo tiene parte del cuerpo que pertenece a un león, un oso y un leopardo, y da la casualidad de que las primeras 3 bestias en Daniel son un león, un oso y un leopardo. Además, la cuarta bestia en Daniel 7 tiene 10 cuernos cuando surge del mar, y también la bestia parecida a un leopardo. Mucha gente ha notado estas similitudes y luego comete un gran error. Llega a la conclusión de la cuarta bestia, que la cuarta bestia en Daniel 7 y la bestia parecida a un leopardo en Apocalipsis 13 son la misma bestia, a pesar de que el recuento de cabeza es diferente. 1 en Daniel y 7 en Apocalipsis. Este salto de lógica no está respaldado por los hechos ni por las especificaciones. La cuarta bestia en Daniel 7 y la bestia parecida a un leopardo en Apocalipsis 13 son bestias muy diferentes, los que es aún más importante, viven en épocas diferentes, aunque comparten ciertas similitudes, son entidades separadas y distintas. Considere la similitud entre las 2 bestias. Ambas bestias persiguen a los santos del Todopoderoso durante un periodo de tiempo específico. La cuarta bestia en Daniel 7 persiguió a los santos durante 1260 años, Daniel 7:25. La bestia parecida a un leopardo perseguirá al pueblo de Dios durante 42 meses, durante la gran tribulación, Apocalipsis 13:5. Estos 2 periodos de tiempo no pueden ser el mismo periodo de tiempo. Si lo son, entonces la bestia parecida a un leopardo tendría que ascender al poder junto con la cuarta bestia en el año 168 a.C. Por supuesto, esto no es posible porque Juan documentó que cuando vio a la bestia parecida a un leopardo surgiendo del mar, la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13:3. Cuarto, la Biblia predice todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia parecida a un leopardo. Apocalipsis 13:8. Nunca ha habido un tiempo histórico en el que todos los habitantes de la tierra adoraron a la cuarta bestia de Daniel 7 y nunca habrá un tiempo futuro. A la cuarta bestia en Daniel 7 se le dio poder para gobernar Europa durante 1260 años. A la bestia parecida a un leopardo se le dará poder para gobernar el mundo entero durante un periodo literal de 42 meses. Si los 42 meses de Apocalipsis 13:5 y los tiempos y la mitad del tiempo de Daniel 7:25 representa el mismo periodo de tiempo, entonces se crea un problema insuperable. Significaría que ambas bestias son impotentes durante la gran tribulación porque su empoderamiento se limita a la Edad Media, 538 a 1698. 5. Finalmente, la cuarta bestia en Daniel 7 y la bestia parecida a un leopardo en Apocalipsis 13 tienen 10 cuernos, pero no son los mismos 10 cuernos. Los 10 cuernos de la cuarta bestia en Daniel 7 representan 10 naciones tribales que vivieron y conquistaron Roma en el año 476 después de Cristo. Los 10 cuernos de la bestia parecido a un leopardo representan 10 reyes que estarán vivos en la segunda venida del Señor. Apocalipsis 13:1. 17:12 al 14, Daniel 2:42.
Considere las matemáticas. La Biblia predijo que 3 de los 10 cuernos originales, la cuarta bestia en Daniel 7, serían desarraigados y destruidos en el año 538 después de Cristo. La historia afirma el cumplimiento de esta predicción. Luego el cuerno pequeño, el papado, se convirtió en el octavo cuerno y reinó sobre los 7 cuernos restantes hasta que recibió una herida mortal en 1798. Por lo tanto, la cuarta bestia en Daniel 7 terminó teniendo 8 cuernos durante 1260 años. Nota, para obtener más información sobre la caída del Imperio Romano y la entidad de los 10 cuernos en la cuarta bestia en Daniel, lean la historia de eso que está en Wikipedia. Noten la diferencia. Cuando la bestia parecida a un leopardo asciende al poder durante la gran tribulación, tendrá 7 cabezas y 10 cuernos, no 8 cuernos. Los 10 cuernos de la bestia parecida a un leopardo representarán 10 reyes que estarán vivos en la segunda venida. El ángel le dijo a Juan: los 10 cuernos que viste en la bestia parecida a un leopardo son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. El gran dragón rojo tiene un propósito y le darán su poder y autoridad a la bestia. El gran dragón rojo, el diablo, harán guerra contra el Cordero en la segunda venida. Apocalipsis 16, versículo 14, él dice: pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él estarán sus seguidores llamados, escogidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. Conclusión: cuando sintetizamos estos 5 temas, es imposible que la cuarta bestia en Daniel 7 y la bestia parecida a un leopardo en Apocalipsis 13 sean la misma bestia. Puede que haya similitudes entre ellos, pero son criaturas diferentes que viven en 2 épocas diferentes. Comparten varios paralelos, lo que nos ayuda a entender el futuro más claramente, porque el comportamiento de la bestia parecido a un leopardo reflejará el comportamiento de la cuarta bestia en Daniel 7. Por ejemplo, considera estos paralelos entre las 2 bestias. Ambas bestias persiguen a los santos del Todopoderoso. Ambas bestias tienen poder por un periodo de tiempo específico. Ambas bestias serán destruidas con fuego en la segunda venida. Ambas bestias son blasfemas y ambas bestias enfatizan el papel del papado. Es decir, el papado deriva su gran poder gobernante de cada bestia. El poder papal pronto florecerá durante las 42 meses. Otorgado a la bestia apareció un leopardo, tal como floreció durante 1260 años, otorgado a la cuarta bestia. Babilonia antigua y moderna. La bestia parecida a un leopardo se llamaba Babilonia 6 veces en el libro de Apocalipsis, porque existen muchos paralelos entre el antiguo imperio de Babilonia y el imperio moderno de Babilonia. Considere estos paralelos. La antigua Babilonia era un imperio mundial y la Babilonia moderna será un imperio mundial. La antigua Babilonia adoraba a dioses falsos y la Babilonia moderna adora a dioses falsos. Se demostró que los profetas y dioses de la antigua Babilonia eran tremendamente inferiores a los verdaderos profetas del Todopoderoso, y lo mismo sucederá en la Babilonia moderna. La antigua Babilonia capturó y persiguió al pueblo de Dios. La Babilonia moderna capturará y perseguirá al pueblo del Todopoderoso. El rey de la antigua Babilonia erigió una imagen que todos debían adorar. Cualquiera que se negara a adorar la imagen debería ser asesinada. El rey de la Babilonia moderna hará lo mismo. El rey de la antigua Babilonia no reconoció la autoridad soberana del poderoso, del Dios Altísimo. El rey de la Babilonia moderna hará lo mismo. La antigua Babilonia era desafiante e insultante para el Eterno, y la Babilonia moderna será lo mismo. La Babilonia moderna experimentará el mismo destino que la antigua Babilonia. Nota, aunque la antigua Babilonia era un gran imperio, 605 a 538 a.C., se puede argumentar que la antigua Babilonia y Medo, Persia, Grecia y Roma no gobernaron todo el mundo. Sin embargo, la antigua Babilonia gobernaba esa parte del mundo donde vivía el pueblo del Todopoderoso, y usando este punto de referencia, se puede decir que Babilonia era un imperio mundial. Comenzando con la antigua Babilonia, cada imperio sucesivo se hizo cada vez más grande geográficamente, hasta que finalmente, durante el periodo de los pies, el mundo entero es representado como un reino dividido, formado por muchas naciones que son tanto fuertes como débiles. Daniel 2:41. Al final, 10 reyes gobernarán el mundo entero durante los últimos días de la historia de la tierra. Compare Daniel 2:42 con Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. El rey de la Babilonia moderna, Lucifer, resultará ser más blasfemo que el rey de la antigua Babilonia.
Recuerde el ego y la vanidad del rey Nabucodonosor. Él, el rey Nabucodonosor, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido para residencia real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Las palabras todavía estaban en sus labios cuando vino una voz del cielo: esto es lo que está decretado para ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real te ha sido quitada. Daniel 40:30. Después de ser advertido acerca de su excesiva arrogancia y orgullo, Daniel 4, del versículo 4 al 27, Nabucodonosor continuó ignorando la advertencia que el Altísimo le había dado. El rey razonó en varios vanos que Babilonia era producto de su genio y su gran poder. Un día después de hablar palabras jactanciosas, Daniel 4, 29 al 30, el poderoso instantáneamente convirtió a Nabucodonosor en un loco delirante. El rey fue expulsado de su residencia en la ciudad para vivir entre las fieras del campo durante 7 años. Daniel 4, 31 al 33. Al final de su sentencia, el poderoso no solo restauró la mente del rey, sino que también lo restauró en su trono. Daniel 4, 34 al 35. Nabucodonosor confesó a su imperio que efectivamente hay un poderoso soberano que gobierna los reinos del hombre y se los da a quien él desea. Daniel 4, 36 y 37. Es irónico que Nabucodonosor no se atreviera a decirle a su imperio que el poderoso soberano del universo que le devolvió la buena fortuna era el poderoso de los judíos. El poderoso rara vez recibe el crédito que merece. Desafortunadamente, la descendencia de Nabucodonosor no aprendió de su experiencia ni de sus testimonios. 1 año después de la muerte de Nabucodonosor, Belsasar se convirtió en rey y después de insultar al Todopoderoso del cielo demasiadas veces, el poderoso lo destruyó. Daniel 5. El destino de Belsasar, rey de la antigua Babilonia, y Lucifer, rey de Babilonia moderna, será el mismo. Babilonia, una marioneta del diablo. El gran dragón rojo, el diablo, tiene una anatomía similar a la bestia, parecida a un leopardo. Babilonia. Hay una buena razón para esto. Cuando llegue el momento, el gran dragón rojo entrará en la bestia parecida a un leopardo de forma similar a como se inserta una mano en un guante de látex. La Biblia dice: el dragón le dio a la bestia parecida a un leopardo su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Babilonia se convertirá en una marioneta del diablo. Recuerde, el mandato de Babilonia será simple: apaciguar al Todopoderoso para que cese su juicio. La gente pensará que la solución será eliminar el comportamiento decadente y degenerado. Por lo tanto, Babilonia creará muchas leyes sin pecado que las autoridades civiles harán cumplir. Note este punto profundo: si una persona obedece las leyes de Babilonia, en realidad adora a la bestia parecida a un leopardo, porque el significado bíblico de la palabra adoración es sumisión. Hoy en día generalmente interpretamos la palabra adoración en el sentido de una celebración religiosa, un servicio religioso o una reunión religiosa. Pero la palabra griega para adoración es proskuneo, que significa rendir obediencia, postrarse o besarse con envío. Recuerdo el beso de Judas, Mateo 26:49. Cuando él adoró al Eterno, mató el cordero del sacrificio como el poderoso lo exigía. Por el otro lado, Caín no adoraba al Todopoderoso, sino que pretendía adorarlo poniendo frutos en el altar. Obedecer las leyes de Babilonia significa adorar al diablo. La Biblia no puede dejarlo más claro. Los hombres adoraron, obedecieron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y también adoraron, obedecieron a la bestia parecida a un leopardo y preguntaron: ¿quién como la bestia parecida a un leopardo como bestia? ¿Quién pueda hacer la guerra, resistir su autoridad y argumentar contra él sin ser castigado? Apocalipsis 13:4. Babilonia será una iglesia-estado del tamaño de un monstruo, empoderado por el diablo. Recuerde, el enfoque del diablo es un grupo específico de personas. El remanente de la mujer intentó matar a Jesús al nacer y fracasó. Intentó conservar su asiento en el gobierno del Eterno, pero Jesús lo expulsó el domingo de resurrección. Persiguió a la mujer durante 1260 años y no logró destruirla en el desierto. Por lo tanto, este antiguo estudioso de la Escritura sabe muy bien que esta será su última oportunidad. Está decidido a destruir totalmente al pueblo del Todopoderoso. Entonces el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, aquellos que obedecen los mandamientos del Todopoderoso y se aferran al testimonio de Jesús.
Apocalipsis 12:17. El diablo tiene un plan y Babilonia será la herramienta perfecta para ejecutarlo. El diablo manipulará a los líderes de Babilonia, él dictará leyes a través de ellos y los gobiernos del mundo harán cumplir estas leyes, pensando que están apaciguando al Todopoderoso. En última instancia, Lucifer perseguirá a miles de millones de personas a través de los líderes ciegos de Babilonia. Dada la diversidad global de la humanidad actual, parece una tontería predecir que llegará el momento en que el mundo entero se someterá voluntariamente a una autoridad religiosa. Una iglesia estado global es impensable e imposible en este momento, pero la Biblia predice que seguramente ocurrirá. La Biblia dice: el mundo entero quedó asombrado por las primeras 4 trompetas y reconociendo su necesidad de apaciguar la ira del Todopoderoso, los líderes políticos del mundo dejaron de lado sus objeciones y siguieron las demandas del leopardo, bestia, Apocalipsis 13:3. La bestia parecida a un leopardo será la solución del hombre a la ira del Todopoderoso. La lógica de Babilonia será simple: apaciguar al Eterno prohibiendo el comportamiento decadente. Los líderes religiosos pisotearán los derechos inalienables de los seres humanos y las estructuras políticas de todas las naciones. Si alguien habla en contra de Babilonia, será acusado de blasfemia y castigado en consecuencia. Es por eso que necesitamos correr la voz ahora, antes de que se pierda la libertad de expresión. Para empeorar las cosas, los líderes políticos del mundo cederán a la autoridad de Babilonia. ¿Y qué opción tendrán? Si se niegan a cumplir con las demandas de Babilonia, seguramente caerá más ira del Todopoderoso. En resumen, las naciones de la tierra quedarán atrapadas en una situación sin salida y los líderes políticos de la tierra permitirán que Babilonia las gobierne. Se establecerá un orden mundial horrible sin disparar una sola bala. El diablo se alegrará, dará energía a la religión falsa y paralizará a los políticos con miedo para poder perseguir a los santos. Las primeras 4 trompetas quitarán a los líderes políticos del mundo de su exaltado puesto de deber, y los líderes religiosos del mundo ocuparán su lugar durante 890 días. Durante este periodo de tiempo, el Padre tiene la intención de confrontar frontalmente a las 7 religiones falsas de la tierra y exponerlas tal como son. Las coronas del dragón pasan de las cabezas a los cuernos. Ya hemos notado que la bestia apareció en un leopardo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que el gran dragón rojo. Sin embargo, las coronas se trasladarán de las 7 cabezas del gran dragón rojo en Apocalipsis 2:3 a los 10 cuernos de la bestia aparecida en un leopardo en Apocalipsis 13:1. Esta reubicación de las coronas indica un cambio en la autoridad perseguidora. El idioma griego tiene 2 palabras que significan corona. La primera palabra es diadema y la segunda es estéfano. Una diadema es una corona de autoridad, una corona de rey, mientras que una estéfano es una corona de ganadora, como la corona del concurso de Miss América. El libro de Apocalipsis usa e identifica ambos tipos de coronas. La mujer en Apocalipsis 12:1 lleva una corona de ganador, un estéfanos que tiene 2 estrellas, mientras que ambas bestias llevan una diadema, una corona de autoridad. El dragón persigue a la mujer por el desierto durante 1260 años. Cuando comienza Apocalipsis 12, la colocación de las coronas en el dragón rojo es importante porque las diademas están en las cabezas de esta bestia. En otras palabras, la persecución proviene de las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas persiguieron a sus seguidores y las autoridades religiosas también persiguieron a los cristianos durante la Edad Media. Sin embargo, cuando Babilonia surge del mar, las diademas se ubican sobre los 10 cuernos. Esto significa que el diablo usará las autoridades civiles para perseguir al pueblo del Todopoderoso. ¡Qué listo! El diablo hablará a través del clero de Babilonia, que hará muchas leyes sin pecado diseñadas para apaciguar al Todopoderoso. Babilonia entonces dictará estas leyes a las naciones de la tierra y las autoridades civiles de cada nación. Por ejemplo, Policía Nacional, Servicios de Seguridad, Ejército, las harán cumplir. Las autoridades civiles acabarán haciendo el trabajo sucio del diablo. Muy inteligente. Si bien la mecánica de la posición demoníaca es compleja, el resultado es bastante fácil de entender.
Una persona poseída por un demonio tiene una mente trastornada. Una persona poseída por un demonio a veces no puede controlar sus emociones, pensamientos o impulsos. Una persona poseída por un demonio tiene momentos de falta de tolerancia o compasión, y un gobierno poseído por un demonio no es diferente. Los líderes endemoniados, como Herodes, no se preocupan por el bienestar de sus súbditos. Están obsesionados con ejercer y mantener poder y control absoluto. No piensan en imponer sufrimientos y tortura a sus súbditos para lograr sus objetivos. Después de que se forme Babilonia, rápidamente se convertirá en un gobierno poseído por demonios. Babilonia creará leyes que se volverán cada vez más opresivas a medida que pasa el tiempo. Las penas por desobediencia civil aumentarán en consecuencia. Esta será una señal reveladora de que el diablo ha tomado el control de Babilonia, porque no hay nada que le brinde mayor alegría a Lucifer que los seres humanos se inflijan sufrimientos horribles unos a otros. El diablo se alegra cada vez que se comete una injusticia, se regocija cada vez que se comete un acto violento. El diablo se alegra al ver sufrir y morir a víctimas inocentes. No nos equivoquemos, también se alegra cuando los verdaderos actores del crimen languidecen en prisión o reciben la debida justicia. Al diablo no le importa a nadie, ni el actor ni la víctima del delito. El dragón quiere que los seres humanos sufran porque quiere que Cristo sufra. Lucifer sabe que nada produce más dolor en el corazón de Jesús que el sufrimiento humano. Ahora viene la pregunta: ¿quiénes son las 7 cabezas del Apocalipsis 13:1? Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cabeza estaba escrito un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Las 7 cabezas son de naturaleza religiosa porque cada cabeza tiene un nombre blasfemo escrito en ella. La presencia de un nombre blasfemo significa que cada cabeza se opone desafiantemente a la voluntad del Todopoderoso, lo cual es blasfemia. Por supuesto, las 7 cabezas actualmente no son conscientes de su blasfemia, porque cada sistema religioso cree que está en perfecta conformidad con la voluntad y la verdad del Todopoderoso. Durante la gran tribulación, los 2 testigos darán poder a los 144,000 para hablar por el Eterno. Y una vez que se presente el Evangelio de Jesús, la ignorancia, la arrogancia y la blasfemia del hombre serán reveladas. Mientras investigamos la identidad de las 7 cabezas, es importante tener en cuenta que hay 7 de las mismas cosas. Lo que una cabeza representa, la otra 6 también deben representarla. Entonces, ¿quiénes son las 7 cabezas? Mira estas 3 especificaciones. Especificación 1: cada cabeza tiene un nombre blasfemo escrito en ella. Apocalipsis 13:1. Especificación 2: una cabeza parecía haber recibido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13:3. Especificación 3: las cabezas son 7 colinas o montañas sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:9. El único sistema religioso en la tierra que puede cumplir con la especificación de cabeza herida curada es la Iglesia Católica Romana. Daniel 7 indica que el poder del cuerno pequeño, el papado, terminará al final de los 1260 años, 1798. Daniel 7:11. Revela que el cuerno pequeño una vez más hablará jactanciosamente contra el Todopoderoso Altísimo después de que se sentó el tribunal y se abrieron los libros. En Daniel 8 aprendimos que el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos en 1844. Siguiendo la lógica de estos 3 textos, podemos entender que la cabeza herida sana hablará jactanciosamente contra el Todopoderoso durante la gran tribulación, porque la herida mortal, se fue sanado temprano en la gran tribulación. Aunque el papado es solo uno de las 7 cabezas, la bestia parecida a un leopardo resulta ser el líder de las 6 cabezas restantes, hasta que se den la 5ª trompeta, dirigida por el papado y hablando en un nombre de todos los sistemas religiosos. Las 7 cabezas de la bestia, parecida a un leopardo, hablarán con jactancia contra Jesucristo y su autoridad. A la bestia, parecida a un leopardo, se le dio boca para pronunciar palabras soberbias y blasfemas, para ejercer su autoridad durante 42 meses, Apocalipsis 3:5. Para facilitarte este estudio sobre las 7 cabezas, procederemos al supuesto de que la cabeza herida sanada es la Iglesia Católica Romana y que las otras 6 cabezas también son sistemas religiosos. Una vez que hayamos revisado todas las especificaciones de los 7
de los 7 cabezales, creo que encontrará que esta conclusión no deja margen de maniobra. Las 7 colinas. Una iglesia puede crecer en membresía hasta que la planta física sea inadecuada para los servicios de adoración. Cuando esto sucede, generalmente se crea un comité de búsqueda y se le otorga el poder de encontrar una propiedad donde se pueda construir una instalación más grande. Hoy en día es el edificio que convierte la propiedad de la iglesia en terreno sagrado. En la antigüedad era al revés. Adoraban a la cima de la montaña, donde se creía que la deidad vivía o descendía. Observa esta muestra de textos bíblicos. Hay más de 60 referencias sobre este tema en la Biblia, pero estas pocas deberían ser suficientes. Justo antes de morir, Moisés profetizó que el Señor seleccionaría un lugar especial para su templo después de que Israel entrara en la tierra prometida. Moisés dijo: después de que entres en la tierra que el Señor te ha dado, luego el lugar que el Señor tu Dios escoja como morada para su nombre, ahí traerás todo lo que yo te mando, tus holocaustos y sacrificios, tus diezmos y ofrendas especiales, y todos los bienes selectos que has prometido al Señor. Deuteronomio 12:11. Aproximadamente 470 años después de la muerte de Moisés, el Señor escogió un lugar específico para su templo. Entonces el ángel del Señor ordenó al profeta Gad que le dijera a David que subiera y edificara un altar para el Señor en la era de Aarón el Jebuseo, Primera Crónicas 21:18. Unos 10 años después, entonces Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David. Estaba en la era de Aarón el Jebuseo, el lugar provisto por David. Segunda de Crónicas 3:1. Considere 3 puntos. Primero, el Eterno deliberadamente colocó su templo en la era de Aarón. Este es el lugar donde el Eterno ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac, Génesis 22:2. En segundo lugar, el Eterno eligió deliberadamente poner su templo en la cima de una montaña, Monte Moriah. En tercer lugar, después de que el Eterno abandonó a Israel y destruyó su templo en la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, finalmente puso un sello en el monte Moriah para impedir que Israel reconstruyera el templo. Este sello es una mezquita llamada la cúpula de la roca. Antes de que Salomón construyera el templo, Israel había estado adorando dioses falsos en varias cimas de montañas, también llamados lugares altos. Incluso el rey Salomón ofreció sacrificios e incienso en estos lugares. Sin embargo, el pueblo todavía estaba sacrificando en lugares altos, porque aún no se había construido un templo para el nombre del Señor. Salomón mostró su amor al Señor andando según los estatutos de su padre, excepto que ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Primera de Reyes 3:2 y 3. Después de la muerte de Salomón, la apostasía de Israel maduró hasta convertirse en una rebelión abierta contra el Todopoderoso. Note lo que el Señor dice de su pueblo rebelde. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. También se levantaron lugares altos, piedras sagradas y imágenes de acera en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. Había incluso prostitutas de santuarios en la tierra. El pueblo se involucró en todas las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Primera de Reyes 14, 22 al 24. Estas referencias explican cómo a 7 cabezas se les puede llamar 7 colinas o 7 montañas. La palabra griega oro significa colina o montaña. Algunos traductores traducen oro como colina y otros usan la misma palabra para significar montaña. En la antigüedad, cualquier montaña, colina alta, se consideraba un lugar sagrado. El elevado pináculo de cualquier montaña se consideraba la morada de la deidad. Las 7 cabezas se llaman 7 montañas porque cada sistema religioso adora en la cima de una montaña diferente. Cada sistema religioso adora a un Dios diferente. Tal vez recuerde nuestro estudio sobre las 7 trompetas, que Babilonia usará la mentira habilitante de que todos adoran al mismo Dios, aunque Él sea llamado por diferente nombre. La Biblia dice lo contrario. Hay un todopoderoso verdadero y muchos dioses falsos. Los 7 sistemas religiosos del mundo no admiran al mismo Dios, adoran a 7 dioses falsos diferentes en 7 montañas diferentes. Esta verdad quedará clara una vez que los 144,000 profetas comiencen su trabajo. Consideremos por un momento el sofismo del diablo. Jesús descendió al monte Sinaí para darle la ley a Moisés, Éxodo 19:18. El diablo vio el asombroso poder de Cristo desplegado ese día, y siendo el diablo, que es decir,
decidió falsificar la idea. El diablo hizo creer a los paganos ignorantes que varios dioses descendían sobre la cima de las montañas. Por lo tanto, para encontrarse y adorar a sus dioses, obedientemente escalaron montañas escarpadas. Estoy seguro de que al diablo le divirtió hacer de la adoración una tarea tan ardua. Los pobres ignorantes emprendieron una caminata horrible para apaciguar a los dioses de madera y piedra con sacrificio, incluso sacrificio humano para estar protegido del daño. La religión falsa está confinada a la oscuridad, se basa en el miedo y la superstición, y el diablo se aprovecha de la ignorancia del hombre acerca del Todopoderoso para distorsionarlo. Las creencias del hombre acerca del Todopoderoso vista al revés. La apostasía es fácil de entender, pero es difícil de detectar en el presente porque el error nunca deja de infiltrarse en todas las religiones. Por tanto, la religión muta constantemente. Por ejemplo, Israel pasó de la experiencia del monte Sinaí a la apostasía total en las cimas de la montaña alrededor de Jerusalén. El Señor dijo: el pueblo de Judá ha hecho lo malo ante mis ojos, declara el Señor, y han erigido sus ídolos detestables en la casa que lleva mi nombre y la han profanado. Han construido los lugares altos de Tofet en el valle de Ben-Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos e hijas, cosa que yo no ordené ni me pasó por la mente. Jeremías 7:30-31. Tómate un momento y considera la manifestación ardiente del Todopoderoso en las montañas del Sinaí, el Carmelo y Moriah, cuando Jesús descendió al monte Sinaí para pronunciar los 10 mandamientos. Toda la montaña fue incendiada. Éxodo 19:18. Cuando Elías oró en el monte Carmelo, descendió fuego y consumió el altar. Primera de Reyes 18:38. Fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda de Salomón cuando se dedicó el templo en el monte Moriah. Segunda de Crónicas 7:1. Teniendo en cuenta estos ejemplos sobrenaturales, es fácil ver por qué las religiones falsas llegaron a creer en las montañas santas como morada de sus dioses. El simbolismo de Apocalipsis 17:9 es directo y contundente. Las 7 cabezas son 7 montañas. Las 7 cabezas son 7 sistemas religiosos, cada uno con su propia montaña y su propio Dios. Además, cuando la gente mira a la montaña, siempre mira hacia arriba para ver su cima. De manera similar, un sistema religioso es una organización en donde la gente busca en su líder información sobre su Dios. David escribió: alzaré mis ojos a los montes, a los collados, montañas. ¿De dónde viene mi socorro? De mi Dios. Salmos 121:1. El Dios verdadero en el cielo ya no habita en el monte Moriah, vive en el cielo, en el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. Un último punto. Los ciudadanos de los Estados Unidos deberían comprender fácilmente el concepto de describir 7 sistemas religiosos como 7 colinas, por el que el edificio principal de Washington, D.C. se llama Capitol Hill. El ciudadano estadounidense considera el Capitolio como la fuente de sus leyes, al igual que los judíos consideraban al monte Sinaí como la fuente de la suya. Bueno, esta información ha sido bastante larga. Sí, no quería pasar de unas 45 minutos, pero he decidido terminar de esa manera para que podamos entender todas estas verdades que hemos dicho en esta hora. Espero que ustedes pongan su mente y coordinen todos estos pensamientos y mediten, hagan bastante, como decimos, escrutinio, escudriñen las otras formas que presentan los otros predicadores, los que predican mensajes que tal vez no se parecen a esto, tal vez nunca lo han oído, pero tal vez es la primera vez. De todas maneras, gozosamente les he dado este tema para que lo estudien. Ahora me despido de ustedes, seguiremos en otro tema, este tema maravilloso. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y los bendiga en su hogar, a ustedes, a su familia, a sus hijos. Que la gracia del Señor esté con ustedes y la bendición del Señor esté con ustedes. Les amo en el Señor. Bye bye.